Buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jennifer Ramírez Arizmendi, soy psicóloga en formación y hoy los voy a estar acompañando en la conferencia Aprendizaje Explícito. Bueno, este tema me pareció al momento de la construcción un tema muy interesante. Espero que asimismo sea para ustedes. El aprendizaje explícito es también conocido como aprendizaje consciente o aprendizaje intencional. No sé si de pronto en algún momento han escuchado estos términos. Este tipo de aprendizaje se basa en estrategias conscientes de generación y comprobación de hipótesis, las cuales darían lugar a una inducción explícita de las regularidades. Aprender explícitamente es entonces tener la maravillosa posibilidad de salir de esa zona de confort y que estamos, y es estar como decididos a afrontar por decisión individual eso que queremos aprender, ¿cierto? Donde probablemente van a existir o va a existir esa tensión emocional de miedo, angustia, incertidumbre, solo por el hecho de ser algo nuevo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Pero sin embargo, siempre vamos a tener como esa firmeza y como estar siempre enfocados en metas, sueños y expectativas, ¿cierto? Con el fin de que haya pues como la posibilidad de desarrollo y crecimiento. Pero esto a su vez nos va a permitir poder ser más flexibles y adaptarnos al entorno, creando una nueva zona de confort más amplia con nuevos aprendizajes y experiencias. Esto es lo que adquirimos entonces en el aprendizaje consciente o el aprendizaje explícito. En resumidas cuentas, nos llevamos cualquier cantidad de experiencias cuando ponemos en práctica este tipo de aprendizaje. Dentro de este aprendizaje también vamos a encontrar procesos de adquisición de habilidades, ¿cierto? Bueno, para la psicología esta es una categoría enormemente amplia de procesos de aprendizaje que engloban distintas formas de adquisición de este tipo de habilidades o destrezas. Es decir, de estos procedimientos más o menos complejos que una vez adquirimos se aplican de forma rutinaria, ¿cierto? Encontramos también dentro de el aprendizaje explícito, la memoria explícita y el aprendizaje, como bueno, esto pues, ¿cuál es la relación que tienen, cierto? Aquí vamos a saber cuál es la relación que tienen estos dos temas. Existe una distinción entre memoria y aprendizaje explícito. Esta distinción básicamente se basa fundamentalmente en estudios neuropsicológicos con pacientes amnésicos, en los que se ha observado una disociación entre capacidades alteradas y conservadas de aprendizaje y una memoria pues como a largo plazo. Bueno, se entiende por aprendizaje explícito, como lo había dicho al inicio, aquel proceso de adquisición de habilidades o de información que el sujeto realiza de forma deliberada y consciente. Es decir, del mismo modo se habla de memoria explícita cuando el sujeto recuerda deliberadamente un episodio, por ejemplo, como cuál, cuando intentamos recordar un nombre que no se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Cuando se utiliza la memoria de forma explícita, el sujeto o la persona no solo emplea información anteriormente adquirida, no, sino que también es consciente de estar haciéndolo, ¿cierto? Y es capaz de dar numerosos detalles relativos a la adquisición de esta información. Es decir, podemos decir eh, cómo lo conocimos, dónde lo conocimos, ¿cierto? Como para tratar de que alguien que estuvo con nosotros pues nos traiga a la mente ese nombre que tenemos ahí y que no hemos logrado pues como verbalizar. Por eso se habla a veces de memoria declarativa.
es decir, que se puede declarar o que se puede expresar conscientemente en preposiciones verbales, es decir, que se puede decir. Hay algo muy importante que es la observación empírica. Esta le dio origen a la distinción entre memoria explícita y aprendizaje explícito, ¿cierto? Porque es como la conservación de ciertas capacidades de aprendizaje y memoria en pacientes con amnesia. Estos pacientes tienen amnesia y ha sido producida por daño en el lóbulo temporal, ¿cierto? Especialmente ese daño se encuentra localizado en el hipocampo, en la amígdala y en algunas zonas adyacentes, ¿cierto? Estos pacientes que tienen estas dificultades para adquirir información nueva y que luego pueden llegar a recordar deliberadamente, por ejemplo, reconocer a una persona a la que conocieron el día anterior, o también, por ejemplo, como aprender nuevos nombres, ¿cierto? Sin embargo, hay algunos estudios que han demostrado que se puede adquirir con la misma eficacia que una persona normal diversas actividades perceptivo-motoras e incluso desarrollar nuevas destrezas cognitivas, ¿cierto? Como la capacidad de escribir programas informáticos o de aprender categorías o conceptos nuevos, ¿cierto? Un rasgo notable de las habilidades de memoria conservadas en estos pacientes es que manifiestan signos claros de aprendizaje, ¿cierto? De que en algún momento adquirieron esta información, a pesar de carecer de recuerdos concretos sobre los propios episodios de ese aprendizaje o sobre los materiales que utilizaron durante el mismo, ¿cierto? Ellos no recuerdan cómo hicieron para aprender eso, pero tienen la información. En una misma tarea, una persona, por ejemplo, puede manifestar una actuación perfecta, ¿cierto? Pero fallar cuando se le piden detalles sobre sus conocimientos explícitos o sobre cómo ejecutó esa tarea o sobre qué habilidades utilizó para llevar a cabo esa tarea, ¿cierto? Es muy probable que memoria y aprendizaje sean capacidades de numerosos sistemas cerebrales corticales y subcorticales. Estos están dotados como de una plasticidad y son capaces de modificarse en función de la experiencia. Ahora bien, la memoria explícita se identifica en gran parte con la que han denominado también memoria episódica, es decir, el conocimiento consciente acerca de algunos eventos vividos personales y ligados a contextos temporoespaciales específicos, ¿cierto? La recuperación de esta información del sistema de memoria explícita se realiza de forma deliberada y es activada asociativamente a través, por ejemplo, de claves contextuales, ¿cierto? La persona es capaz de llegar hasta la información que tiene en la memoria explícita y puede verbalizarlo. Bueno chicos, ahora antes de pasar como a las prácticas y a las cualidades del aprendizaje explícito, quiero compartir con ustedes este video que me pareció muy interesante, puesto que habla de algunas estrategias para aprender mejor. Bueno, espero que lo disfruten y que juntos construyamos conocimiento. Hola, doctora Oakley. Soy Claudia y mi pregunta para usted es si nos podría dar algún consejo útil que nos sirva para aprender algo que queramos. Me parece que mucha gente no es consciente, puesto que es un descubrimiento muy reciente de la neurociencia, de que nuestros cerebros poseen dos redes completamente diferentes. Aquí hay una red y aquí hay otra.
y son muy distintas. Una es la red que utilizamos cuando nos estamos concentrando en algo. Y la otra es la que utilizamos cuando no nos estamos concentrando en nada de nada. Cuando estamos en la ducha o dando un paseo, nos surgen pensamientos, pero no están centrados en nada en concreto y no nos estamos dirigiendo. Cuando estás aprendiendo algo, a menudo vas alternando entre la red de concentración y otra red más difusa y relajada. Muchas veces la gente cree que solo aprendes algo si estás concentrado. Pero eso no es cierto. Cuando te relajas o piensas en otra cosa distinta, el cerebro trabaja también en segundo plano en lo que estabas pensando. Tú no te das cuenta, pero lo hace. Y luego cuando vuelves al primer tema, de repente todo cobra sentido. Así que mi primer consejo para aprender bien es ser consciente de que si no puedes resolver algo que te resulta muy difícil la primera vez que te enfrentas a ello, no pasa absolutamente nada. De hecho, es normal que eso ocurra. Sí, hay gente que se pone y resuelve las cosas enseguida. Pero si tienes que alternar entre concentración, descanso, concentración otra vez, en cierto modo, estás adquiriendo el conocimiento de una manera más profunda. Por lo que puede ser beneficioso tener lo que llamo un cerebro de senderista. Llegas a la meta, pero tardas mucho más que una persona con un cerebro de coche de carreras. Yo creo que hay que aprender que el aprendizaje a menudo conlleva concentración, pero también descanso o hacer otra cosa. Ese es un buen consejo para aprender. Otro consejo sería la técnica Pomodoro. Doy un curso de Aprender a Aprender que tiene 2,5 millones de alumnos registrados en estos momentos. Es uno de los mayores cursos en línea de todo el mundo. Así que me da la oportunidad de hablar con estudiantes de todo el mundo. Y su problema número 1 a la hora de aprender es la procrastinación. No me apetece aprender esto ahora mismo. Ahora sabemos que solo pensar en algo que no te gusta, ni quieres hacer, activa la corteza insular, que es la parte del cerebro que experimenta el dolor. ¿Qué hace nuestro cerebro? Dice, no hay problema, prestemos atención a otra cosa. Y entonces de repente te sientes mejor, pero acabas de aplazarlo. La técnica Pomodoro la inventó el italiano Francesco Cirillo en los años 80. Es muy sencilla. Solo tienes que quitar todas las distracciones. Nada de ruiditos, ni notificaciones en el móvil, ni el ordenador. Pones un temporizador de 25 minutos y te concentras todo lo que puedas durante esos 25 minutos, siendo consciente de que tu mente puede divagar, ¿vale? Porque a veces es inevitable distraerse, pero la traes de vuelta tranquilamente. Por ahí no, voy a concentrarme de nuevo. Y luego, cuando hayan pasado los 25 minutos te das un premio. El premio puede ser escuchar tu canción favorita, tomarte un café, levantarte y moverte un poco, jugar un rato a un videojuego. Si te resulta difícil volver, pon un cronómetro para el descanso. Esta técnica, según me cuenta gente de todo el mundo, es muy popular y muy eficaz. La recomiendo encarecidamente. Bueno chicos, ¿qué tal les parece este video? Es realmente interesante, la verdad. Bueno chicos, a continuación quiero compartir con ustedes algunas prácticas de conducta de aprendizaje consciente o implícito, ¿cierto? Bueno, sin duda alguna, una mentalidad de crecimiento y curiosidad es el combustible del aprendizaje consciente, ¿cierto? Pero para modular su potencial y dirigirlo para una máxima efectividad, es importante considerar algunas prácticas de conducta, como por ejemplo lo son establecer metas claras y tangibles, ¿cierto?
Es decir, que tengan como una intención palpable. Para avanzar con la curiosidad como herramienta y no como fuente de distracción, es necesario afianzar el aprendizaje fijando pequeñas metas sucesivas que permitan el avance continuo, ¿cierto? En conexión con la meta final. Es decir, siempre debemos tener claro unas metas alcanzables, unas metas tangibles. Otra práctica que nos sirve para potenciar el aprendizaje consciente es proteger el tiempo de aprender, ¿cierto? Es decir, eliminar las distracciones. Lo vamos a proteger de las distracciones. Debemos comprometernos con el aprendizaje y debemos asignarle la prioridad correcta en nuestra agenda y debemos dotarlo de apertura y de flexibilidad con el fin de incorporar lo que vaya siendo necesario cuando las circunstancias vayan cambiando, ¿cierto? Esto no es una regla pues que no se pueda modificar, que no pueda ser flexible. Búsqueda de una retroalimentación, ¿cierto? El aprendizaje consciente no solo requiere de retroalimentación, sino que lo fomenta para evitar puntos ciegos que detengan el proceso de aprendizaje. Esta retroalimentación puede ser trabajo en equipo, en pareja, el docente, es decir, muchas fuentes que tienen el conocimiento y que nos pueden retroalimentar con base a lo que estamos haciendo, ¿cierto? También vamos a encontrar una práctica que es la regulación, la reflexión regular, ¿cierto? Es como los ajustes que vamos a tener dentro del proceso con el fin de que haya como un progreso, ¿cierto? La reflexión regular que requiere el aprendizaje consciente se debe realizar en 3 momentos: en el antes, en el durante y en el después de lo que estemos haciendo, de lo que estemos aprendiendo, con el fin de reforzar la sensación de autoeficacia para iniciar el ciclo beneficioso de construcción de confianza. Esto nos va a preparar para ser aún más eficaces a futuro y para favorecer también la autoconfianza ante nuevos desafíos que tengamos, ¿cierto? Así las cosas, también vamos a encontrar algunas cualidades que nos brinda este aprendizaje que es tan sustancioso, ¿cierto? Y que en muchos momentos desaprovechamos. Entonces quiero hacer como una síntesis de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cierto? Entonces dijimos al inicio que el aprendizaje explícito básicamente es el que la persona se implica activa y conscientemente en actividades cognitivas, ¿cierto? También en actividades de metacognición dirigidas específicamente a pensar sobre algo y aprenderlo, ¿cierto? Esto es como la definición de este tipo de aprendizaje y como la compilación de lo que hemos hablado. Este aprendizaje tiene algunas cualidades que son también muy importantes. Por ejemplo, como que el aprendizaje explícito implica tanto procesos automáticos como controlados, procesos que van en un paso a paso, con reglas, y otros procesos que son más inconscientes y que se cogen pues así como en automático. Los estudiantes tienen el objetivo particular que quieren alcanzar cuando aprenden, ¿cierto? Para eso hay que tener metas claras y metas muy bien establecidas. Los estudiantes deben hacer uso de varias estrategias autorregulatorias para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, automotivarse, por ejemplo, ser autodidactas, leer, escribir, consultar otras fuentes, retroalimentarse,
Estos serían pues como algunas estrategias que potenciarían el aprendizaje explícito. El proceso es un esfuerzo consciente y dirigido hacia una meta, ¿cierto? Esto es como muy repetitivo porque es como el fin o el objetivo del aprendizaje explícito. También vamos a encontrar que los estudiantes deben tener una base epistemológica acorde con la noción de cambio conceptual, ¿cierto? Es creerse que el conocimiento es un tema que está en constante evolución y que va mejorando a lo largo del tiempo. Por ende, también debemos utilizar o tener presente otras prácticas, quizá las mismas siempre no nos resulten. Aprender puede llevar tiempo, ¿cierto? Y no solo lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva perseverancia. No debemos darnos pues como derrotados por algo que en un inicio no podamos como aprender. Y para terminar quiero concluir, para concluir el tema de esta conferencia, quiero decirles que ver, pero sobre todo comprender lo que nos está ocurriendo en el proceso de aprendizaje, nos hace multiplicar la eficacia, el sentido y la utilidad de dicho proceso, ¿cierto? Debido a esta conciencia, nos va a permitir cuestionarnos, matizar, apreciar, interpretar, trascender, aplicar, transformar, transferir, ¿cierto? Y ser algo más propietarios de nuestro conocimiento. Entonces, esa es la invitación, a que seamos muy autodidactas, a que pongamos en práctica este aprendizaje que nos lleva a grandes experiencias, nos deja grandes experiencias. Bueno, sin más que agregar al tema, quiero darle las gracias por permitirse estar en este espacio de construcción de conocimiento. Gracias nuevamente por estar aquí. Una feliz tarde para todos. Espero que nos veamos en una próxima conferencia y que esta sea de mucha utilidad para ustedes o sus familiares. Recuerden que este tema también va a estar dentro del curso Aprender a Aprender, al cual ustedes van a tener acceso cuando lo consideren. Muchas gracias. Feliz tarde.